Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que qué lujo, ¿eh? Bienvenidos a todos a esta charla internacional que se creó desde el Ateneo Elvira Rawson. Tenemos el honor de tener al ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires en esta apertura. La verdad que todo un lujo. Y la presencia de expositores, como decíamos, internacionales. Tenemos la presencia de Gema Sanz. Hola Gema, gracias por estar acá. Un placer. Gema, bueno, un lujo, ya te Rodri, vamos a si soy presentar. yo o que no estoy escuchando bien. A ver, me voy a acercar un poquito más. ¿Se escucha Hernán. mejor? Sos vos, Hernán. Soy yo, ok. Ahora voy a arreglarlo. Ya los voy a presentar bien a los expositores, a Gema Sanz, como decíamos, de España, a Carolina Pizarro de Chile, también voy a decir luego sus cargos, sus funciones, y a Hernán Nagenson, acá de Argentina, pero no quiero hacer mucho preámbulo, quiero aprovechar la presencia del ministro para darle apertura a esta charla, entonces, como decíamos, de economía y negocios post-COVID. Bueno, todo un desafío, ¿no? Lo que se viene, así que, ministro, gracias por estar y lo escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar con todos ustedes y poder reflexionar juntos el momento muy particular de la historia por la que estamos atravesando y nos tiene como protagonistas. La verdad que celebro que podamos intercambiar experiencias con países tan queridos, tan hermanos como Chile y como España, sobre todo por este momento de incertidumbre que estamos viviendo y que lamentablemente no le encontramos una salida clara. Generalmente este tipo de crisis económicas, políticas, institucionales, siempre algún sector de la sociedad, entre comillas, tiene una solución y es capaz de proponerle una solución al ciudadano, a la gente. Sin embargo, en esta oportunidad nos encontramos como los líderes mundiales están trabajando básicamente con la estrategia de prueba y error, ¿no? Y en el medio, decenas de miles de vidas quedan en el camino. La destrucción de la economía de algunos países es palpable y casi diría que ante la incertidumbre generalizada y cosa extraña, nadie paga costos políticos por eso, ¿no? Porque la sociedad entiende que estamos en una situación muy, muy singular. En términos de lo que estamos trabajando en la ciudad de Buenos Aires con Hernán y con el equipo del ministerio, hay dos cuestiones importantes, digamos, para trazar una línea divisoria. Una tiene que ver con la coyuntura, con discutir con otras áreas del gobierno el nivel de apertura que puede aguantar la crisis sanitaria en términos económicos, en donde permanentemente estamos trabajando con protocolos, con distintas cámaras empresariales de los distintos sectores, con los gremios, en donde de acuerdo al nivel de preocupación sanitaria, durante estos 3 meses de cuarentena o desde que el COVID llegó a la Argentina, pudimos ir trabajando con algún esquema de apertura muy parcial que permitió que algunas actividades en la ciudad de Buenos Aires puedan funcionar. Tratamos de trabajar escuchando los problemas. Todo el mundo sabe que los instrumentos macroeconómicos que tiene la ciudad, como cualquier gobierno subnacional en la Argentina, son muy limitados, y en ese sentido hemos armado varias mesas de trabajo y varios programas para tratar de ayudar tanto a los trabajadores como a los empresarios de poder llegar, de poder tener acceso a los distintos programas que fue planteando el gobierno nacional.
esa es una etapa del trabajo que obviamente nos lleva mucho tiempo, nos lleva muchos recursos humanos, pero hay otra en la cual también estamos trabajando, que es imaginarnos el escenario post-COVID. Va a ser interesante escuchar lo que está pasando en España con esa situación. También va a ser interesante escuchar lo que pasa en Chile en este momento de crisis tan extrema. Pero en ese sentido, en el trabajo del post-COVID, estamos trabajando con distintos economistas, imaginándonos cuál es la ciudad que nos va a quedar y por lo tanto cómo desde el Ministerio de Desarrollo Económico, cómo desde el gobierno de la ciudad, trabajamos para recuperarnos de, no sé cómo llamarlo, hecatombe, terremoto económico que tanto la ciudad como el país va a quedar. Nosotros calculamos que por la estructura productiva de la ciudad, en términos de lo que significa Producto Bruto, la ciudad lo va a sufrir más que el resto del país. Desde el principio de la pandemia, con el equipo de la SUBSE-PYME, con el equipo de la SUBSE de Desarrollo Económico, nos tocó trabajar en los distintos índices, en los distintos cálculos. Siempre discutimos en términos teóricos, ¿no? En términos académicos, con los impactos que decía el FMI o que decía el mismo Ministerio de Economía del Gobierno Nacional que iba a tener la crisis en la Argentina. Siempre la calculamos por arriba del 10%, nunca creímos esos números del 6%, 7%, que decían algunos consultores económicos, y me animaría a decir que con la situación económica o con la situación de permanencia o de profundización de la cuarentena, vamos a estar más cerca del 15 que del 10% de caída del Producto Bruto, y esto en la ciudad va a impactar más. Va a impactar más por como decía, la estructura productiva, y obviamente que eso también va a generar un incremento importante en la pobreza en la ciudad, en los índices de pobreza, en los índices de marginalidad, de subsistencia, y obviamente también en el índice de desempleo de la ciudad. En ese sentido, venimos trabajando un plan, complementando el plan de desarrollo económico que tenía la ciudad en términos de un plan que se estuvo trabajando en los últimos 18 meses, en donde se ponía énfasis en las fortalezas que tenía la ciudad en términos de talento, en términos de recursos humanos, en términos de atractividad turística. Y hoy nos encontramos con este esquema absolutamente sorpresivo y novedoso, y en ese sentido estamos trabajando en un plan de más corto plazo, en un plan más vinculado, lo estamos llamando un plan de reactivación, y en donde estamos poniendo más énfasis en aquellos sectores económicos que son más intensivos en mano de obra, más intensivos sobre todo en empleo y en necesidad de recursos humanos en los sectores medios bajos y en los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces nos estamos imaginando un esquema de mayor apoyo, mayor estímulo del sector público para este tipo de industrias como es la industria manufacturera, como es la construcción. A lo mejor en ese sentido lugares o espacios económicos que nunca tuvieron un apoyo específico de la ciudad, y que creemos que ahora por su capacidad de generar empleo, por su capacidad de generar recursos humanos, van a necesitar o es necesario al revés que el Estado le dé apoyo para poder tomar y paliar los efectos de esta crisis en términos sobre todo de empleo. Ese es el camino que estamos iniciando, lo estamos trabajando fuerte, mucho. Nos imaginamos, mal que a lo mejor ahora no se vea, que hay luz al final del túnel,
no vamos a vivir en una cuarentena eterna. Lo que están demostrando los países europeos, lo que está demostrando el sudeste asiático, es que más allá de avances y retrocesos, hay un camino de salida clara. No creemos que esto sea el fin del capitalismo en el mundo, y por eso que es necesario que trabajemos con los instrumentos económicos que tenemos, con la capacidad de acción que puede tener la ciudad, con el Banco Ciudad, con el Ministerio de Desarrollo Económico, con la Subsecretaría de Trabajo, para ir dando instrumentos a las distintas empresas, a los trabajadores, que a la salida de esto puedan ir generando un ritmo de actividad que vaya paliando el desempleo y los niveles de pobreza que esta crisis nos va a dejar. Todos estamos viviendo lo que pasa en la Argentina. Me parece que es mucho más interesante que las cosas que le puedo contar desde la ciudad, es escuchar lo que está pasando en Chile, que en este momento está pasando por una crisis sanitaria más fuerte que la nuestra, o al menos eso es lo que se traslada hasta acá. Y por supuesto también interesante lo que está pasando en España, en función de que ya tienen un camino de salida, que ya pasaron lo peor de la crisis sanitaria, y obviamente que ya pusieron en funcionamiento los distintos sectores productivos del país, y por lo tanto pueden avisorar un esquema que les marque un futuro, les marque, como decía, una luz al final del túnel. Nada, totalmente abierto a las preguntas, a todo lo que quieran preguntar. Me parece más interesante lo que puedan decir los invitados de otros países que lo que podamos contar desde acá. Estamos con sala llena, con 100 participantes, que es el máximo que tenemos en este escenario, pero además desde ateneorecoleta.com.ar/producción está en vivo el YouTube, donde mucha gente puede estar viéndolo en este momento en YouTube Live. Justamente en esto nuevo que se viene, lleno de desafíos, también aparecen algunas perlitas como estas que serían pensado lograr que alguien de España pueda viajar a Buenos Aires y alguien de Chile pueda viajar a Buenos Aires y tener la sala llena un día de semana a esta hora. Entonces también con estas herramientas pasan estas cosas, ¿no? De poder hacer charlas internacionales, que era súper difícil y costoso antes, ¿no? Entonces también nos encontramos con estos diferenciales. No sé si Hernán querés decir algo en esta apertura y después ya arrancamos con los expositores. Ahí está, primero habilitar el audio, que eso es bueno para hablar, pero agradecer a los expositores de España, de Chile, por el tiempo, por la predisposición, que fuimos acomodando los horarios para que también puedan coordinarse con los horarios de Argentina, y agradecer por sobre todas las cosas también a José Luis, que en estos días son días de mucha ocupación, y que se hizo el tiempo para poder compartir con el Ateneo. Simplemente una breve introducción del Ateneo. El Ateneo de la Recoleta, el Ateneo Elvira Rawson, lo buscamos como un ámbito de discusión, un ámbito donde podamos conversar sobre políticas públicas, donde podamos debatir, donde podamos formarnos, y en ese sentido estamos integrados por estudiantes, académicos, profesionales, trabajadores, gente que está en su casa cuidando a sus hijos. Somos un grupo heterogéneo de personas que tenemos un sentimiento por el bien común, y nos gusta buscar estos elementos que nos unen, estos comunes denominadores que nos permiten pensar una mejor ciudad y ojalá un mejor país. Y en estos momentos, este tipo de charlas donde podemos compartir las experiencias y donde podemos escuchar a quienes están en el máximo nivel de decisión son muy importantes. Este minuto solamente para este agradecimiento a las personas y al Ateneo por generar el lugar, por ser más de 100 personas, porque somos 100 personas en el Zoom, pero me está diciendo Leandro que hay cerca de 200 y pico de personas que están viendo la actividad por live, por YouTube y por Facebook, que así es mucha gente que a esta hora
se tomó el tiempo y que está compartiendo con nosotros. Con esa introducción, después voy a dar unas breves palabras respecto de la situación de la ciudad, también en el sector PYME, pero me gustaría, igual que José Luis, escuchar las experiencias de Chile, cómo la está pasando ahora, y la experiencia de España, de cómo está atravesando esta post o no, post pandemia en Europa, cómo se está viviendo. Así, gracias, Rodri, por la palabra. Bueno, por favor. Bueno, entonces arrancamos un poco la modalidad, si les parece, a los expositores, 15 minutos cada uno. Yo voy anotando las preguntas que van apareciendo en el chat y se las hago al final. Así que comenzamos. Gema Sanz es directora de Relaciones Institucionales y responsable de Desarrollo de Negocio en Madrid Network. Tuve el placer de conocerla a Gema en un viaje y tenerla acá. Gema, bienvenida y bueno, te escuchamos. Bien, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer y para mí es un honor estar ahí en ese espacio del Ateneo, que yo creo que, como decía, es un espacio abierto al conocimiento, abierto a las ideas, en un barrio precioso, Recoleta, en una ciudad que admiro y que además adoro porque he estado varias veces con temas de trabajo y también por turismo y siempre aprendiendo de vosotros. Por eso esa invitación, pues para mí es especialmente importante. Quiero agradecer, Rodrigo Goñi es al final el casamentero de todo esto, así que gracias, Rodrigo. Y luego compartir, por supuesto, con personas del talante y de la experiencia de Hernán y de Carolina. Para aquellos que no sepáis, Madrid Network es la red de innovación de la Comunidad de Madrid, de la región de Madrid, que es un poco el motor económico de España. Es una red donde a través de la innovación ayudamos a generar negocio, fundamentalmente al tejido PYME a través de lo que es la triple hélice de la innovación. Ahí tenemos universidades, tenemos centros de conocimiento, administración y empresas. Tenemos una red de clúster. Bueno, de lo que se trata es de generar entre todo el ecosistema madrileño, de generar más negocio. Hemos colaborado con CAME, tenemos muy buena relación con la Embajada Argentina, con Corfo. Bueno, al final creo que somos todos, sobre todo en Latinoamérica y España, un gran centro y un ecosistema donde ayudarnos a crecer económicamente. Hablamos hoy de economía de negocios post-COVID y hablamos de incertidumbre, también lo decía el ministro. El dinero ante la incertidumbre huye, por eso hay que generar espacios de confianza. Yo me planteaba si sería posible que si todo el ecosistema biotecnológico y de conocimiento sanitario se ha puesto en marcha y ha coordinado para que una vacuna que de media tarda 30 años en salir al mercado, prácticamente estamos pensando que en un año va a salir al mercado. Si todo eso en tiempo real, todo el conocimiento se ha puesto a disposición de las instituciones y todo de los centros de investigación, ¿por qué no los economistas también de todos los países se podrían poner de acuerdo? Porque sin duda lo que está claro que esta crisis nos afecta a todos y que las reglas económicas no son diferentes. En general, el capitalismo creo que es un buen sistema que no va a caer con esto porque muchas empresas grandes en España, ha sido Zara y otras, se han puesto a producir, se han puesto a generar cosas para salvar vidas. A ellos los tenemos que proteger, lo mismo que hemos estado protegiendo a nuestros sanitarios. Yo creo que la economía, ahora mismo las empresas, sin las empresas no hay país, sin las empresas no hay crecimiento, no hay bienestar social y no va a haber ayudas para los más necesitados. Así que creo que ahora mismo la estrategia de los políticos también tiene que ser un poco dejada en manos de los expertos, de economistas, para poder poner soluciones a esta crisis económica mundial y que puede ser mucho más dura que la sanitaria. El Fondo Monetario Internacional, no se nos escapa a nadie, a España pues no le pone bien económicamente. España tenía una previsión de una caída del PIB en torno a un 9, un 10% y ya estamos en un 12,8%. España e Italia van a ser probablemente los países más castigados en el mundo un poco occidental y desarrollado. Estábamos en crecimiento, en caídas del PIB en Alemania pues en torno a un 7,8, en Reino Unido un 10,2, pero en España vamos a superar 12,8 y puede que un poco más. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué estas previsiones son un poco más altas de las que se pensaba? Pues sin duda, en España las medidas de confinamiento, las medidas de recuperación de la economía han sido más largas que en otros países europeos.
y lógicamente también España tiene un tejido PYME en torno a un 95%, que tienen menos músculo financiero a la hora de afrontar una crisis, y luego que España lógicamente depende de un sector importante, que es el turismo, y que en esta crisis será probablemente de los últimos en recuperarse. Pero es verdad que también hay luz y hay océanos azules, porque la Comisión Europea va a plantear un plan de reconstrucción en torno a 750.000 millones. España e Italia van a ser los países que más ayuda van a recibir. España tiene previsto recibir en torno a 140.000 millones, de los cuales 77.000 millones serán a fondo perdido. Eso, entre el tejido empresarial español, pues sin duda ha creado un poco más de estabilidad y un poco más de confianza. Luego, también es verdad que el Gobierno tomó medidas centradas desde el minuto cero, centradas fundamentalmente en inyectar liquidez a las empresas a través de los préstamos ICO. Ha habido unos 100.000 millones de euros para préstamos a pymes, para préstamos a autónomos, con un 80% de préstamo que responde el Estado en las pymes y en las pequeñas empresas y en autónomos, y en torno a un 70-60% cuando son empresas más grandes. Y luego también el tema de los ERTES. Los expedientes de regulación transitoria de empleo, esta fue una reforma que se hizo en 2012 por un gobierno de centro-derecha, el gobierno del Partido Popular, una medida tremendamente criticada por toda la izquierda, porque decían que eran despidos al final baratos y que ahora mismo ha salvado la economía, ha salvado a los trabajadores, porque hay 4 millones de trabajadores en España en ERTES, ya hay un 70% más o menos que se está recuperando, pero ha habido 4 millones de trabajadores no sin ningún coste para las empresas. El Estado cubría tanto el gasto del salario de subsidio de paro como las cotizaciones a la Seguridad Social si eran empresas pequeñas, si no era menos de 50 trabajadores. Si eran más, pues el 25% lo pagaba la empresa, pero de cualquier manera un respiro económico para las empresas grandes, con la obligación luego de que no se podía despedir por causas económicas en 6 meses. Esto se ha ido alargando, los ERTES han tenido hasta el 30 de junio varias prórrogas. Ahora mismo lo que el Gobierno está negociando y lo que el tejido empresarial español pide es que esos ERTES se prolonguen hasta septiembre. Incluso para el sector turístico se está hablando que hasta diciembre. Nosotros, el PIB español, una cuarta parte del PIB español es turismo y automoción. También para el turismo se han tomado algunas medidas de 4.250 millones. Lo que pasa es que esto es en préstamos y el sector turístico no está especialmente contento con estas medidas. Para el sector del automóvil lo que sí que se está haciendo es, como se hizo ya anteriormente, planes Renove, de dar ayudas para que la gente, para el consumo, para que la gente cambie el automóvil. Eso, bueno, pues entendemos que reactiva también el consumo, porque todas las cosas que ha caído y que hay que generar confianza es en el tema del consumo. Hay otra medida también un poco estrella que se ha aprobado en España, que es el ingreso mínimo vital para personas que estén en pobreza severa y que cobrarán entre 462 euros y 1.000 euros. Se estima que unas 700.000 personas serán las adjudicatarias de este ingreso mínimo vital. De entrada, son medidas que pueden atajar esa pandemia un poco social que puede venir y ese desequilibrio. Pero también es verdad que no se puede caer en medidas populistas en este momento, porque también hay comunidades autónomas que ya están pagando salarios a empresas con dificultades, y si se supone un desincentivo al trabajo, si no va a haber un seguimiento de este ingreso mínimo vital, podemos caer al final en la demagogia, en populismos y en una carga excesiva para el Estado. Se está pidiendo por parte de algunos partidos políticos que estos ingresos mínimos vital vayan implicados con la búsqueda activa de empleo.
y que no sean desincentivos al trabajo como ya ha pasado. Y luego hay otras ayudas que también se están dando al sector agrícola. Es verdad que el sector agrícola ha sido un sector primario que ha sido importante para todo el abastecimiento, pero también es verdad que hay que tener cuidado cuando se dan ayudas porque el sector agrícola en España hay una parte que no es un sector especialmente productivo y no queramos rescatar ahora sectores que coyunturalmente no son sectores estratégicos para el país. Indudablemente estas medidas, como he dicho, son medidas importantes, pero ante esto el Gobierno está planteando, porque esto es mucho gasto al final que supone para el Estado, y está planteando subidas de impuestos. Al final, las subidas del IRPF, las subidas del IVA, lo que van a penalizar es el consumo y se necesita una gran confianza en el consumo. Creo que habría que ir a una exoneración del pago de impuestos a empresas que están en crisis durante por lo menos hasta diciembre de 2020. Creo que también sería importante para España y bueno, para todos los países que quieran recuperarse económicamente generar confianza en el inversor, porque al final desde la parte pública a veces se exige que las empresas sean competitivos. Yo creo que los territorios y los países también tienen que ser competitivos a la hora de atraer inversión, de atraer empleo, de dejar que las empresas que vengan del exterior y que creen empleo, pues haya una desregulación, haya una facilidad en la contratación. Yo creo que cuando se quiere proteger al trabajador con demasiados derechos y se quiere penalizar al que contrata, creo que es un grave error. Lo mismo que la subida de impuestos no genera más impuestos. Y creo que esta serie de medidas de desregulación de la economía, de bajada de impuestos, de liberalización, de trabas burocráticas, hay que agilizar cualquiera que quiera abrir una empresa, cualquier trabajador despedido que haya sido contratado por otra empresa, creo que tiene que tener unos incentivos y todo esto que está funcionando en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es el motor económico de España porque tiene la fiscalidad más baja de España y eso es un poco lo que propongo así en unas primeras medidas y en un primer panorama de lo que es España, con sin duda una gran incertidumbre por todo lo que viene, por la carga social que suponen las medidas que se han tomado y porque no se haga demagogia, pero también yo creo que con la esperanza de que España es un gran país, de que el tejido empresarial español es un tejido con mucha capacidad de trabajo, muy creativo y luego que España no deja de ser una puerta de entrada para Latinoamérica, Europa, una puerta también de entrada de otros continentes y esperemos que entre todos poder conseguir una recuperación económica, no sé si rápida, pero sí sostenible y sí un poco a medio plazo. Gracias, Gemma. Sabes que cuando hablas veo dos sectores siempre, hay más de dos sectores, pero lo que es comercio, lo que es industria, acá en Argentina se habló mucho en estos tiempos de, bueno, el comercio electrónico. Pero a veces también da que pensar que fortaleciendo el comercio de cercanía, también se puede fortalecer a este sector, ¿no? Que no todo es migrar al comercio electrónico, sino que es una herramienta más, pero potenciar el comercio de cercanía es algo interesante a través de valor agregado y pensamiento estratégico, ¿no? Del comercio, tal como tienen los shopping o demás, para los comercios que están en las calles. Y lo otro con respecto a la industria, también que se habla de una nueva normalidad y la transformación digital y demás, la industria tiene todo un desafío por delante de lo que es la industria 4.0, ¿no? Esto que se habla de Internet de las cosas, de transformar la industria actual, ya sea textil o las más comunes que conocemos, con nuevas tecnologías, pero aplicadas a las cuestiones de base, ¿no? Como decía, base del comercio físico y base de industria antigua, pero con transformación digital 4.0 y la otra con un pensamiento estratégico del comercio de cercanía. ¿Cómo bien cambió algo, sacudió algo este COVID allá o sigue todo el camino de antes con estas medidas que vos hablás? A ver, el tema de la industria no lo he tocado, es verdad, porque ahora se está hablando de volver, de la reindustrialización, porque hemos visto que abastecernos de China ha sido, pues China o países como China del este, ha sido duro
porque no hemos tenido material médico, porque no hemos tenido para funcionar las fábricas, por ejemplo, de automoción, tampoco teníamos material. A ver, lo que pasa es que en España lo primero que habría que hacer es un plan de ayuda a la industria que está funcionando, un plan de ayuda a corto plazo, pero hay que hacer al final una reconversión, una reestructuración de lo que es la industria. No podemos competir con una industria no competitiva y con una industria que no esté, como tú dices, en la industria 4.0 que hizo Alemania. No podemos arrastrar un peso de una industria pesada, entre comillas, porque pese económicamente al país. Tiene que ser una industria productiva. La productividad en España es un tema también muy discutido, imagino que también en Argentina, en Latinoamérica, porque tenemos que aumentar la productividad de nuestros trabajadores. Y ahora, ¿qué pasa con el tema del COVID? Que la productividad del trabajador es menor porque además las medidas sanitarias obligan a una serie de protocolos que ya hay un tiempo del trabajo que se te pasa en ese tipo de protocolos sanitarios e higiénicos. Esperemos que esto pase. Entonces, la industria, globalización otra vez, volver un poco a reindustrializar países, pero con un plan de reestructuración a medio y largo plazo, no con medidas ahora mismo de inyectar dinero a industrias que no sean productivas y desde luego el tema de la digitalización, la industria 4.0, la robótica, todo este tema, todas estas herramientas, plantearlas dentro del modelo de negocio. En cuanto al comercio de cercanía, a ver, valor añadido y diferenciación. Sí es verdad que al no tener, los centros comerciales han estado cerrados, el comercio de cercanía sí que la gente ha comprado más en un comercio de cercanía, pero el tema de la venta online, de facilitar al consumidor productos diferenciados o competitivos, el pequeño comercio no puede pedir que el consumidor compre por estar cerca, ni siquiera por solidaridad, ni siquiera por levantar el país. O sea, vivimos en una economía global y ahí esto nos ha ayudado a que se expanda el virus, pero también nos va a ayudar probablemente a tomar buenas prácticas de otros sitios. El pequeño comercio, sí, el pequeño comercio tiene su cabida, tiene su salida, pero tiene que ser competitivo, pasa como la industria. El comercio online, da igual que estés cerca de tus vecinos o lejos, tienes que tenerlo incorporado, porque son commodities y el pequeño comercio tiene que competir en servicio, en atención y probablemente en otra serie de intangibles que no tienen nunca una gran superficie. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente después volvemos con algunas preguntas, Gemma. Bueno, Carolina, ¿estás por ahí, Carolina? Carolina Pizarro es secretaria de la Asociación Gremial Gastronómica de Peñuelas, Coquimbo, Chile. En realidad, Peñuelas y Coquimbo están ahí, ¿no? Es cerquita, pero no es lo mismo. ¿Es así? ¿Cómo estás, Carolina? Carolina, no se escucha porque tenés el micrófono... El micrófono. Vane, si podés, dejar el micrófono. Ahí sí. Gracias. Estaba atentamente escuchando. ¿Cómo están? Un gusto saludarte, Rodrigo. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a todos los que están en el panel. Para mí es un tremendo orgullo compartir estas experiencias, escucharlo y estar... ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Sí? Ok, muchas gracias. La verdad de las cosas, nosotros somos una asociación gastronómica perteneciente a la región, a la cuarta región en Coquimbo. Estamos al medio, estamos en la circunvalación entre La Serena y Coquimbo. Los que conocen nuestra región se darán cuenta que tenemos una diferencia de llegar en una ciudad a otra. Nosotros estamos en un barrio comercial y en un barrio totalmente turístico. Somos un balneario muy conocido a nivel nacional, mundial. Somos más que nada una asociación gastronómica donde estamos integrados muchas familias y somos muchos emprendedores y somos pymes, ¿ya? Estamos trabajando, la verdad es las cosas que nosotros en Chile venimos saliendo del 18 de octubre, que es donde nos tocó todo el estallido social.
Ya son 8 meses que realmente estamos paralizados, nos ha costado mucho salir adelante. Imagínate tú salir de un estallido social donde no podíamos trabajar, donde teníamos horario, un día podíamos trabajar, otro día no. Luego de eso nos llega este otro tremendo regalo que es una pandemia mundial, donde ya llevamos 8 meses de mucha incertidumbre, de muchas angustias, sin saber qué vamos a hacer, si vamos a seguir nuestros negocios, si vamos a continuar en este camino del emprendimiento con nuestros socios, ver los colegas cómo están. Entonces, eso para nosotros ha sido angustiante. Pero ahora estamos en la reinvención, ¿cierto? Estamos viendo cómo podemos salir adelante, qué estamos haciendo para poder generar y para poder sobrevivir a esta pandemia, a esto que nadie tiene idea, no tenemos un referente, los referentes son demasiados, son de un siglo atrás, donde no tenemos ningún manual, alguien que nos pueda decir, no tenemos mucho conocimiento con respecto a eso y hemos ido aprendiendo y hemos ido creciendo sobre la marcha. Entonces, también hemos ido cometiendo errores, pero también hemos ido aprendiendo. ¿Qué hemos ido haciendo nosotros para poder reinventarnos y podernos ayudar y poder salir de este paso? Porque, como te decía, es reinventarse, porque las cosas, el mundo cambió, el negocio cambió. Nuestros restaurantes ya no son los mismos, porque nosotros somos gastronómicos, estamos en el borde costero, tenemos que cumplir muchos protocolos. Estamos trabajando 3 días a la semana, que eso es el fin de semana, viernes, sábado y domingo, donde tuvimos que reducir horarios, donde tuvimos que cambiar nuestras cartas, donde tuvimos que hacer unas minutas para poder trabajar y poder ofrecer al cliente, a nuestros clientes que siempre han estado con nosotros, que nos han ayudado, porque nosotros también veníamos saliendo de un tsunami. Entonces nos ha tocado fuerte, nos ha tocado duro, nos ha pegado la economía tremenda, pero de todo hemos salido y de esta también la vamos a salir. También, porque no hay nada que dure para siempre. Y nosotros los emprendedores, las pymes, ¿qué hacemos cuando nos pasan todas estas situaciones? Nos reinventamos. Entonces, una forma de reinventarnos es trabajar, poner el pecho a las balas y decir, bueno, ¿cuáles son los protocolos que nos presenta la autoridad, ¿cierto? Para que nos autorice a trabajar, porque también tenemos que generar, tenemos que ayudar a la economía del país, a la economía de la región. Entonces, nos autorizó a trabajar con el famoso delivery, con las plataformas, ¿cierto?, digitales, con delivery, con Uber Eats, pero para nosotros como restaurantes, como empresarios, como pyme, para nosotros no era un negocio rentable. Entonces también tuvimos que hacer una reinvención y tuvimos que tomar la decisión de hacerlo nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros garzones, porque muchos de nuestros asociados, de nuestros socios, tuvimos que replantear, ¿cierto? Y dejar stand-by los contratos de la gente, pero sí mantuvimos todo lo que es sus pagos de las redes sociales, de sus imposiciones, de sus cotizaciones, para que ellos tuvieran, ¿cierto?, un ingreso para poder solventar todo este tiempo. Y ellos han estado con nosotros a la par en esto, ayudándonos y empezar a trabajar de esa forma. Uno de los mayores aliados que nosotros hemos tenido en esto han sido las redes sociales. Las redes sociales para esto ha sido tremendamente importante, tanto en hacer las cartas digitales, como decía anteriormente, como para hacer los pedidos. No ha sido fácil, no ha sido fácil, ha sido un camino tremendamente difícil, porque para empezar nosotros no estamos acostumbrados, porque estábamos
teníamos un sistema ya estructurado, teníamos todo habilitado para que el cliente viniera a nosotros y poder atenderlo, ¿cierto? Pero ahora todo nos cambió. Ahora todo es diferente. Ahora tenemos que salir y tenemos que entregar y tenemos que estar con todas las reglas de sanitización, con todas las reglas, con todo la forma de proteger al cliente y para protegernos nosotros también. Eso ha sido lo que nosotros como asociación gastronómica y como dueños de restaurantes hemos estado haciendo. Cuando dijiste lo de tsunami, para los que están viendo esto, literalmente era un tsunami que tuvieron que salir. O sea, exactamente. Sí, no es que era un tsunami de mala noticia, sino que realmente un tsunami y después, como decías, lo de Chile y ahora esto. Otro día hablábamos por teléfono para convocar y para armar esta reunión, y así como le preguntaba a Gema lo de la industria 4.0, también te hablaba vos estas nuevas tendencias que aparecen post-COVID, que son las dark kitchen o las cocinas fantasmas, y también el tema de todas las aplicaciones, ¿no?, que vos mencionabas, y me decías, no, bueno, todavía no. Para los que no están muy al tanto, estas cocinas fantasmas lo que plantean es un resurgimiento de la gastronomía a través de alquilar un mismo local, varios empresarios comparten la infraestructura y cada uno tiene su menú, sus empleados, sus chefs y sus deliveries, pero con un nuevo concepto donde no hay mesas a la calle, sino que es todo pensado para trabajar con las plataformas. ¿Eso en Chile está avanzando? Acá se habla un poco de eso. ¿Eso ya está pasando en el sector tuyo, Carolina? Sí, sí, Rodrigo. Nosotros trabajamos cada uno en nuestros restaurantes. Cada uno tiene su propia cocina y tiene su propia manera de trabajar. Cada uno tiene sus horarios, pero todo esto es independiente. Ninguno ocupa la cocina del otro, ¿ya? Todo es distinto, todo es individual, porque nosotros estamos en un sector, digamos, entre comillas, privilegiado, donde tenemos muchos espacios, donde el borde costero. Entonces la gente llega, viene mucho para retirar en nuestros locales. Nosotros las plataformas digitales, como el pedido ya, que usamos, no sé cuáles son los de ustedes, el Uber Eats, sí, que son para pedir a través de las redes sociales, que van y retiran y se les entrega a los clientes en su hogar, en los lugares que ellos estimen conveniente. Nosotros no lo hemos trabajado, no nos conviene, económicamente no es rentable. Derechamente, no. Porque nosotros en este minuto estamos en un 15% de la producción, de la venta. Entonces ellos se llevan el 30% de la venta y sin hacer prácticamente nada. Entonces, eso a nosotros no nos facilita nada. Por lo tanto, lo hemos hecho nosotros. Nuestros garzones nos han ayudado en sus propios vehículos y ellos lo han hecho. ¿Me entiendes? Eso ha sido así. Sí, se ve también cómo Chile está más en una etapa más cercana a la nuestra, de estar todavía arriba de todo de la ola y paliando, ¿no?, la crisis. Gema nos da una visión ya de un día después, aunque sea. ¿Qué tema? Caro, si te parece, seguimos con Hernán, porque estamos bien en tiempo, si lo vamos manteniendo, después, como dijimos, con Gema, con preguntas. Encantadísima. Bueno, con lo respecto te voy a un segundito con lo respecto del tsunami. Sí. El tsunami, nosotros perdimos todo. Todos nuestros locales tuvimos que reconstruir nuevamente y tuvimos que empezar de cero. Pero ahí fue distinto, porque nosotros sabíamos que en 2 meses a 3 meses íbamos a tener construido nuevamente nuestro local y íbamos a empezar a trabajar. Pero ahora está la incertidumbre. Y eso es lo que nos cuesta, porque nosotros todavía no llegamos al pic. Recién estamos llegando a la escala y ya nos han dicho las autoridades recién a salir en septiembre, octubre. Entonces nos espera un largo camino. Sí. Gracias, Carolina. Hernán Nachenson es director PYME del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, abogado, especialista en Derecho Societario y fundador del Ateneo Elvira Rawson, ¿no? Hola, Hernán, gracias. ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, voy a permitirle 2 palabras al ministro para
para su saludo, porque él a las 10, justo se me vino a caer el teléfono, a las 10 tiene una reunión con el ministro de Producción Nacional y bueno, se comprometió a estar 1 hora con nosotros y te quiero agradecer, José Luis, no sé si puedes habilitar el micrófono, pero para saludar y bueno, que tengas éxito en la reunión, ¿no? Sí, ese es el punto, que no quiero llegar tarde, porque la realidad es que estamos discutiendo justamente a ver si alguna de las actividades, les explico a Gema y a Carolina, hoy es un día muy particular porque se estaría anunciando una profundización de la cuarentena. Nosotros hoy tenemos algunas actividades muy pocas permitidas en la ciudad, básicamente el comercio de cercanía, el comercio barrial, y bueno, como los contagios siguen aumentando. ¿No se escucha? Perdón, creí que estaba... Les comentaba que a las 10 tengo que estar con el ministro de Producción Nacional porque estamos discutiendo la posibilidad de, en el marco de una profundización de la cuarentena que se estaría dando en estos días, estamos discutiendo la posibilidad de dejar algunas de las actividades que ya tenemos en la ciudad abiertas y no cerrar todo. Obviamente, sabiendo que cada día que se tarda en abrir es un desempleado más, es mayor pobreza, es menos producto, menos producción. Así que cuidando la cuestión sanitaria, cuidando la vida, cuidando la salud, nosotros creemos que tenemos que tratar de empujar un poco la economía, porque si no después va a ser muy difícil salir. Yo escuchaba a Gema hablar de 140.000 millones de euros de ayuda a la economía española. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos. En Europa van a salir en forma de B corta, justamente estos montos de ayuda en el 21 van a generar que por lo menos van a poder empezar a crecer. Nosotros la tenemos un poco más difícil, por eso es necesario ir planificando la salida. Les agradezco el tiempo, les agradezco que nos escuchen, me pierdo las preguntas, pero bueno, después seguramente Hernán y Rodrigo me la van a pasar. Y cualquier cosa que podemos armar otra cosa para que ustedes nos hagan preguntas a nosotros. Muchísimas gracias, Hernán, Rodrigo, Gema, muchas gracias a vos, José. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos, José Luis. Bueno, para concluir, yo también voy a hacer una muy breve exposición, también por respeto a todos, que planificamos esto que sea de una duración de 1 hora, lo hicimos en un horario donde la gente, en lo que puede, está trabajando, pero en lo que está continuando muchas personas sus tareas. Y a mí, por supuesto, las charlas que nos dieron Gema y Carolina, sobre todo en la parte económica que nos mostraba Gema y recién hablaba el ministro, habla de las diferencias que tenemos a nivel internacional, cada uno de los países, en relación a las soluciones que podemos dar, ¿no? El volumen económico que puede mover una economía europea es un volumen económico de reconstrucción diferente al que podemos movilizar nosotros en Latinoamérica en general y en Argentina en particular, debido a las sucesivas crisis que tenemos, la valorización de la moneda, etc. Pero bueno, la realidad también es que la Argentina tiene mucha experiencia en crisis, lamentablemente, y la resiliencia tiene a este tipo de crisis también es importante. Pero a mí me llama la reflexión un par de cuestiones, ¿no? que se venían hablando y sobre las cuales quiero profundizar. Me resultó muy interesante este concepto de la vacuna, la investigación y qué hace la economía para solidarizarse en forma internacional, generar los equipos de trabajo que permitan buscar una salida económica, sobre todo al principal movilizador de la economía en todos los lugares del mundo, porque
los países de mayor industrialización y los países de menor industrialización, el tejido pyme, el tejido de la pequeña empresa, del pequeño empresario que da trabajo a 5, 10, 20 personas, es el que moviliza toda la economía y es sobre todo el que después desparrama a través de sus lugares de cercanía, donde reinvierte en su ciudad, en su provincia y en su país. Y también me da a pensar lo que repitieron también varios de ustedes en relación a la prueba y error, equivocación y acierto. Y hay dos palabras que dominan este momento, que es la incertidumbre, las dos empiezan con I, la incertidumbre y la intermitencia. Obviamente vivimos momentos de mucha incertidumbre. Pensemos que el primer momento de la economía nosotros estábamos planteando, o la OCDE planteaba un problema global del 0,5, al poco tiempo replanteó las estimaciones triplicando. En Argentina en algún momento se habló del 1,2, después se habló del 4, después del 6. Ayer hubo una previsión de una caída del PBI del 10%. Hoy el desempleo trepó al 10,4% de acuerdo a los indicadores. Las cámaras empresariales están hablando de 100.000 empresas que van a cerrar, cerca de un 20-25% de las empresas que cierran. El principal sindicalista de la Argentina ayer habló que, uno de los principales sindicalistas de la Argentina, el principal en términos gastronómicos, habló que de esta forma, que el coronavirus enferma y mata a personas, pero mata la economía totalmente. Y esto habla un poco de estas contradicciones que se dan en un momento donde la incertidumbre, donde el no saber reina acá y en todos lados. Porque de repente también esta incertidumbre nos hace ver en algunos países europeos que la gente hoy está saliendo, que los comercios están abiertos, y esto nos marca aún más incertidumbre cuando nosotros estamos planteando medidas otra vez de cierre. Realmente nos colocamos en una situación donde no sabemos dónde estamos parados y no sabemos dónde nos va a colocar en un mes y medio. Y eso genera la otra palabra, que es la intermitencia, la ida y vuelta, el avance y el retroceso. Así como digo que en algunas jurisdicciones, en algunos países están saliendo, también digo que en algunos países también están volviendo. Escuchamos en Israel que había salido prontamente del aislamiento, ahora están volviendo. Algunas provincias, algunos estados de los Estados Unidos que habían mejorado sus índices, hoy vuelven a ser zonas críticas. Ayer escuchábamos el mayor récord de contagios en Estados Unidos desde abril, llegaron a 36.000 contagios en un día. Esta intermitencia de medidas potencia la incertidumbre y nos coloca en una línea de base que es absolutamente diferente a cualquier situación, por lo menos que nos haya tocado vivir a nuestra generación y a la generación de nuestros padres. Eso genera un desconocimiento generacional de cómo abordar esto, que hasta podríamos decir, si bien con algunas similitudes, diferente a los de una guerra. Una guerra generalmente tiene un plazo más corto de duración, tiene una focalización en un lugar, pero esto es una situación que ha generado un problema mundial, un resentimiento de la economía mundial, un lockout, un bloqueo total de la economía. Entonces, la primera reflexión es reconocer esta situación y saber que hoy estamos viviendo una economía de subsistencia. No estamos viviendo una economía normal donde las quejas son normales, donde las soluciones son normales. Hoy, lamentablemente, y casi con una sensación de brazos caídos, tenemos que decir que hay que resignarse a pasar este momento de una forma de subsistencia, donde el trabajador, ni siquiera uno puede plantear que mantenga el trabajo, pero también es una ficción porque no hay empresa. Al no haber empresa es muy difícil mantener el trabajo, ni que hablar el paso previo a la inexistencia de la empresa, que es el rompimiento de la cadena de pago, ¿no? El paso previo a que la empresa
deje de existir, es el rompimiento de la cadena de pagos, que es algo que cada vez se va a ir acelerando más a medida que la empresa no pueda seguir produciendo, no pueda seguir vendiendo. Pero volvíamos a este concepto donde el principal factor a atender hoy es la subsistencia. Y ahí nos iguala a todos, porque todos tenemos que subsistir. Cada uno podrá subsistir de acuerdo al volumen que tenía desde antes, y ahí es donde las políticas tienen que ser inteligentes y bien direccionadas. No es lo mismo, hay que empezar a diferenciar aquellos sectores menos afectados de aquellos sectores más afectados. Es decir, esto requiere una inteligencia en la implementación de políticas mayor a las políticas donde uno busca ayudar a todos de la misma forma, y si se cuela alguno que es beneficiado, como son las políticas de subsidios generalizados, hay que buscar una política mucho más inteligente, mucho más direccionada, sobre todo en países como el nuestro, donde los recursos son escasos. Y eso requiere obviamente un esfuerzo desde el Estado, desde las organizaciones empresariales, desde todos los sectores, para que todos pongamos el hombro en un momento de absoluta dificultad. Insisto, en un momento de subsistencia. Además, en ese momento de subsistencia, donde tenemos que, insisto, inyectar para que las pymes por lo menos estén, ni siquiera las pymes, los empresarios estén a flote, que los trabajadores estén en condiciones de recibir una remuneración de subsistencia, una remuneración que les permita seguir adelante, y a su vez prepararse para el otro momento, que como también dijimos, porque la luz está al final del túnel, esta pandemia no va a ser para siempre, pero de ninguna manera, porque básicamente la comunidad internacional se ha esforzado en que la ciencia avance de manera absolutamente rápida, y como la luz está al final del túnel, hay que prepararse para una economía de reconstrucción. Lo que viene después de esto es la reconstrucción, y ahí sí hay que inyectar mucho dinero en que la famosa U se transforme en una B. Entonces ahí sí tenemos que poner todo para que eso pase. Y en el mientras tanto, en esa economía de subsistencia, hay que apoyar los cambios y las transformaciones tecnológicas que permitan salir de una forma que seguramente vamos a estar afectados. En esa reconstrucción la gente no va a ser la misma, el relacionamiento no va a ser el mismo. Y ahí es donde nosotros hoy tenemos que empezar a trabajar en la transformación de las empresas, de adaptación al nuevo momento, más que de transformación, de adaptación al nuevo momento, donde el teletrabajo se va a imponer, donde las relaciones virtuales van a estar acostumbradas. Hoy estamos hablando que la curva de ascenso de todo lo que es la economía digital, los medios de pagos digitales, hoy explotó. Digamos, de un día al otro los países han subido sus tasas del 10 al 30, del 10 al 40, y es una tendencia que la gente ya se acostumbró. La gente se acostumbró a virtualizar sus relaciones comerciales, se acostumbró a virtualizar sus relaciones laborales. Seguramente los metros cuadrados que hoy se invierten en oficinas no van a ser los mismos metros cuadrados que se van a invertir en oficinas, y eso va a generar también un desequilibrio respecto del mercado inmobiliario. Hay que pensar hoy la reconstrucción. Entonces, hoy economía de subsistencia con políticas inteligentes, donde podamos dirigir nuestros esfuerzos a que la gente pueda generar una transición hacia la economía de la reconstrucción, donde la mayor cantidad de plata pueda ser inyectada para que todos los empresarios pymes que, como bien decía Carolina, están acostumbrados a resistir, están acostumbrados a emprender, están acostumbrados a las problemáticas del día a día, van a salir si nosotros desde las políticas públicas los apoyamos. Y ahí quiero retomar también lo que decía Gema en relación a la demagogia y el populismo. Porque en estos tiempos es donde se aceleran esas conductas también egoístas e individualistas, pero también las populistas y demagógicas, ¿no? El individualismo y el egoísmo se ve en el aprovechamiento de la crisis para justificar otras medidas que no corresponderían. Y el populismo y la demagogia se ve en el excesivo intervencionismo estatal, pensando que el Estado puede administrar mejor que los privados. Y ahí ese es un error garrafal, ¿no? Porque el Estado no está para suplantar al privado, está para acompañar al privado, está en todo caso para fijar
un camino, para señalar un camino donde la política pública quiere orientar la economía. Y ahí tiene que hacer la intermediación política hacia ese camino, no la intervención política hacia ese camino. Entonces, es muy importante estar muy atentos, porque vivimos un momento donde que el Estado se meta en nuestras vidas es muy fácil, porque en los momentos donde mayor incertidumbre hay, mayor intermitencia hay, son los momentos también donde mayor aprovechamiento hay. Entonces, todos los que somos responsables de políticas públicas tenemos que estar muy, muy atentos, mirar entre nosotros que no avance esa visión intervencionista, que avance sí la visión de intermediación en el crecimiento y en el desarrollo de la economía, impulsar las políticas vinculadas a la transformación digital, impulsar las políticas de aportes, inclusive no reembolsables, en la reconstrucción, impulsar las políticas vinculadas a crédito muy económico para las actividades productivas, y entre todos, si ponemos un poco cada uno de ese esfuerzo, me parece que esa luz se va a transformar en un sol que esperemos que cambie la visión hoy de incertidumbre, de intermitencia que estamos viviendo. Yo, escuchando a Gema y a Carolina, escuchándolo también a José Luis, tengo esperanza y tengo mucha confianza en que estamos transitando un buen camino para eso, porque la dirigencia empresarial y la dirigencia política está a la altura para querer solucionar estas cosas. Que así, yo con esto doy por finalizado lo mío, Rodri. Si hay preguntas, esperemos poder contestarlas, y agradecer a Gema, agradecer a Carolina, agradecerte a vos, Rodri, por haber ayudado desde la Comisión de Desarrollo Económico del Ateneo de la Recoleta, del Ateneo Elvira Rawson, haber armado esta reunión. La verdad que es un orgullo ser parte. Vos me dijiste fundador, yo me siento parte, además de haber tenido la suerte de fundado este lugar donde podamos expresarnos y donde podamos hacer cosas tan productivas como esta charla. Que así, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Hernán. Sí, algunas cosas que iban surgiendo cuando los tres hablaban. Es muy importante, como decías, Hernán, esta presencia del Estado, pero yo lo que vi también, Gema, es en organismos intermedios como el tuyo, Madrid Network, que rápidamente reaccionaron, y entrando al sitio web de ustedes, imagino que lo habrán desparramado por todos lados, crear un vínculo entre los miembros de ustedes que dan respuestas o soluciones a lo que es este COVID. Entonces, hicieron una especie de nexo también entre actores para esta situación, ¿no? Es así. Micrófono, Gema. Sí, digo, nosotros prácticamente desde el minuto cero, yo Zoom no sabía ni lo que era, no sabía que existía, pero desde el minuto cero nos dimos cuenta que las empresas en ese momento necesitaban también visibilidad, fidelizar también un poco a sus clientes, estar ahí aunque no vender, y éramos una buena herramienta. Creo que estamos en el récord de Zoom que hemos hecho a través de asociados, más de 6.000 inscripciones en estos meses. Porque es verdad, hay que pedir medidas a nivel gobierno. No hay que caer en demagogias. Nadie nos va a venir a salvar. Yo el otro día, Carolina decía el tema de la restauración. Madrid, bueno, España ya se han abierto y esta semana ya hay movilidad entre todas las comunidades autónomas. Es verdad que hay miedo a un rebrote, con lo cual a esta incertidumbre, como decía también Hernán, se mueve un poco que pueda ser, que esto no pueda ser una cosa definitiva, pues que tengamos que volver atrás, pero ya con focos más centralizados. Yo creo que cerrar el país, y coincido con el ministro, la economía es muy importante. Los países europeos que han tenido menos restricciones sanitarias están avanzando un poco más, la caída del PIB va a ser menos. No tenemos que unir sanidad y economía, no porque cerremos el país a nivel económico va a haber menos rebrotes. Hay que tomar otras medidas también. No quiero decir que no sea necesario en un momento dado, pero el paralizar toda la actividad es un coste tan grande.
Y luego hay una poca conciencia de lo que va a venir, porque cuando yo recorro Madrid, Madrid está igual. No sabemos que económicamente es un tsunami y probablemente una gran crisis que ni hemos conocido ni esté en los anales de la historia. Entonces también tenemos que ser conscientes. Entonces, lo que decía, ¿qué tiene que hacer el empresario? Yo hace unos días estaba en un restaurante precisamente argentino, de María. Las cartas ya van por código QR, se han habilitado mesas un poquito más separadas y se han puesto en marcha. Hay que ponernos en marcha. El tema de la tecnología está al alcance de todos. Si las ayudas, como decía también Hernán, del gobierno, que vayan para temas que sean productivos de nuestra empresa, para esa diferenciación, para esa industria 4.0. No nos quedemos esperando, porque normalmente los sectores tienen soluciones tecnológicas que van a funcionar en todos los restaurantes, como siempre. El que mejor lo gestione, el que mayor valor añadido tenga de un hotel, ahí vamos a ir, a una compañía aérea. Lo que sí es verdad es que no podemos parar el consumo, hay que dar seguridad, ahora mismo seguridad sanitaria a nuestros clientes, pero no quedarnos ahí parados. Y como me he enrollado tanto, ya no sé, Rodrigo, si te he contestado o no, pero que el empresario sea consciente de que no podemos estar esperando que vendrán a medidas de subsidios, sino a medidas y dinero productivo para competir, para añadir valor a lo que tenemos. Sí, me contestaste, porque también lo que veía era ese compendio de normas COVID que ustedes ponen actualmente en su sitio web, como para nuclear y concentrar todas las normativas. Eso es muy importante. Hernán, también, no quiero mezclar todas las funciones, pero también se trabajó en la ciudad de Buenos Aires eso de ayudar al empresario, porque el empresario comerciante tiene que vender, y el industrial tiene que producir. Y por ahí no tienen la cabeza puesta en ver todo el compendio de normativas, y eso ustedes de Madrid Network vi que lo pusieron, y sé que del gobierno de la ciudad también se trabajó bastante en que el empresario se le haga fácil saber a qué puede acceder y a qué no puede acceder. Es así, ¿no, Hernán? Micrófono también. Nosotros inmediatamente que comenzó la crisis vinculada con el COVID-19, entendimos que toda la normativa que iba generándose, todas las herramientas que el Estado iba administrando para paliar la crisis, le iba a generar a la pyme una problemática de acceso. No iba a ser fácil acceder, porque uno piensa cuando regula que todos están pendientes de la norma, que todo es fácil, pero el empresario que está preocupado por atender su negocio, que está pensando cómo pagar los salarios, cómo mantener la cadena de pago, meterse en una computadora, tal vez hasta tiene frenada la cadena de pagos con su propio contador y sus propios profesionales. Entonces, tener la posibilidad de darle, no digo asesoramiento, pero sí asistencia, para nosotros era fundamental. Entonces armamos un programa que se llama Asistencia PYME, a través del cual generamos un voluntariado, estamos en este momento en 100 personas voluntarias que están atendiendo a pymes todo el tiempo, con las diferentes formas de acceder a las innumerables políticas que hay ahora de asistencia vinculadas a subsidios laborales, vinculadas con acceso al crédito, vinculadas con temas impositivos. Y todo eso lo estamos llevando a través de este programa. Ya atendimos 30.000 pymes, es decir, nos contactamos con 30.000 pymes, le solucionamos problemas a 2.000 y pico de pymes que fueron las que nos requirieron asistencia en particular, y para nosotros eso fue un programa muy exitoso. Ahora estamos armando un chatbot también de respuestas inmediatas, de preguntas y respuestas más usuales, y vamos a ampliar lo máximo posible. El desafío ahora es la persiana baja, ¿no? Ir hacia la persiana baja, ¿no? Cuando uno ve que uno cuando lo compara con una guerra, ¿no? Cuando el soldado puede seguir peleando y que siga peleando, pero cuando uno ve a alguien caído, ahí hay que ir a asistirlo. La Cruz Roja tiene que ir inmediatamente a sacarlo de ese lugar y ver cómo reanimarlo, cómo hacer que esa persona siga con vida. Porque nosotros en la dirección hicimos algo muy interesante, que fue escribir un artículo colaborativo. Yo le pedí a todos que armemos un wiki, al estilo Wikipedia,
y cada uno fue aportando ideas y terminamos un artículo colaborativo. Y una metáfora que surgió al principio es que la pandemia, en términos sanitarios, genera muchas víctimas asintomáticas, genera muchos enfermos asintomáticos. Y la reflexión era que a nivel económico no va a haber asintomáticos, ¿no? Todos los contagios que haya a nivel PYME, todos van a ser sintomáticos. Algunos van a morir, muchos, pero todos van a sentir la profundidad de lo que fue el COVID-19. Entonces, a mí, insisto, esto de unir la parte económica a nivel internacional para generar un salvataje me parece muy, muy importante. Me parece que esto merece un fondo internacional para paliar a las economías que más sensibles quedan con todo esto. Y también me parece interesante la ayuda de los gobiernos subnacionales, ¿no? No quedarnos, porque cuando la ayuda entra a través del gobierno federal, el gobierno federal a veces está muy lejos de las realidades que tiene la gente. Entonces, que la asistencia llegue directamente a municipios, que llegue directamente a provincias, que esté más cerca del ámbito de implementación de esas políticas, también me parece central. A mí estas economías centralizadas, donde todo queda en manos de alguien que está muy lejos de la realidad, me chocan. Entonces creo que ahí los organismos internacionales, en el caso de que haya una unión para crear estos fondos, tienen que ser muy inteligentes en su implementación. Yo ayer leía que el BID aprobó un crédito de $500 millones para aportar a la economía argentina a temas PYME, y bueno, entra a través del BICE, y hasta que llegue, hasta que derrame la burocracia, es necesario generar las herramientas para que eso esté muy cerca de la gente, que, insisto, que llegue muy inteligentemente a las empresas que realmente lo están necesitando para que la economía se reconstruya. Hay una pregunta de Juan Pablo, dice, ¿cómo balancear el tema sanitario con el comercio PYME? Carolina, estás en el comercio, a ver, ¿qué pensás vos de esto, ¿no? ¿Cómo balancear el tema sanitario con el comercio PYME? Yo no escucho, no sé si... ¿Me escuchas? Ahora sí. Dime. El balance, ¿no? entre el tema sanitario y el comercio PYME era la pregunta de Juan Pablo. Sí, la verdad de las cosas que nosotros para poder empezar a trabajar tuvimos que usar mucho la sanitización, tanto en nuestros locales como en nuestro barrio comercial. Tuvimos que hacerlo, mantener todo lo que es los protocolos, los manejamos ya de primera. Desde un principio lo hemos tenido que hacer. Y ahora estamos preparándonos y estamos esperando los nuevos protocolos sanitarios que nos entrega ya la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, ¿cierto? Los entes gubernamentales, para poder ya empezar a trabajar con el protocolo ya establecido. Pero nosotros sí, desde un principio, siempre con el protocolo de la sanitización. Mantenemos los espacios, estamos, pero al día. Al día, día a día. Escuchando un poco a todos, se me venía a la cabeza de la experiencia de Europa, ¿no? Particularmente en Francia, esto de Estación F, no sé si Gemma si lo tenés en mente, Station F le llaman ellos, que es un centro como si fuera Constitución para nosotros, que quedó abandonado y ellos lo reconvirtieron en un polo de desarrollos tecnológicos, de startups. En España tienen a Málaga con Málaga Valley, no sé si es tan importante como uno lo ve a la distancia, pero parece que tienen criterio, aunque sea. Y mezclo con Estados Unidos. Hace poco leía un libro, creo que de Oppenheimer, que decía que en Silicon Valley nunca hubo una inversión del Estado para generar un Silicon Valley, sino que la ciudad vibrante hace que Silicon Valley sea Silicon Valley. Entonces,
hay veces que generar ciudades vibrantes, y ese es un desafío, ¿no?, de los gobernantes y las entidades intermedias como las de ustedes, logra esta transformación que estamos buscando o que estamos obligados a buscar ahora, ¿no? Que más allá en España, y esto lo dejo igualmente, hago un mini pie y lo dejo, Hernán, si te parece, para otra charla que tiene que ver con todo esto de startups, que me parece que también es muy interesante para trabajar porque va a ser obligatorio que se toque este tema. Allá en España, ¿cómo lo ves a esto de lo que te comentaba de estos núcleos de startups, ¿no? Al final, yo creo que Estados Unidos tiene una gran ventaja, que es una economía muy liberal y nada intervencionista, donde se favorece todo lo que es emprendimiento, pero no con intervención del Estado, sino simplemente con desregulación. Estos ecosistemas funcionan, pero también es verdad que siempre metemos mucha inyección pública. Si tú ves el modelo de Israel, Israel tiene una parte de inyección pública, pero con unos auditores internacionales. Y cuando ese dinero, esa startup crece, o se convierte en un unicornio, esa parte de dinero se devuelve con un porcentaje de beneficio. Entonces, todos estos ecosistemas todavía no ruedan bien en España. Estamos hablando de tasa Toby, de tasa Google, a nivel del gobierno, pues es que al final penalizas todo esto, ayudamos a lo mejor al emprendimiento temprano, a startup, pero esos ecosistemas necesitan muchísima libertad. Y Estados Unidos lo tiene. Europa es más complicado. Y luego, cuando una empresa crece, le penalizamos con impuestos. El sistema de fiscalidad europeo para todo lo tecnológico, para todo el crecimiento tecnológico, no está, le penaliza. Eso es un problema. Yo creo que tenemos que tender a eso tiene mucha demagogia, pero es verdad que o flexibilizamos los mercados de trabajo, flexibilizamos todo el tema del emprendimiento, de la creatividad, con ecosistemas muy libres, o si no, en España es complicado. Y yo también quiero apuntar lo del tema del teletrabajo. Yo sé que te tengo muchos detractores, pero yo creo que el teletrabajo no ha venido para quedarse, porque no estamos teletrabajando, estamos trabajando desde casa, porque no sabemos teletrabajar. Para teletrabajar tiene que haber una cultura empresarial, tiene que haber una legislación que no tenemos. Aparte, en España, bueno, en Argentina tenéis un poco más de industria, pero en España vendemos servicios. El servicio no se vende por un Zoom, necesita presencial. Y la economía se mueve, yo voy a un restaurante si salgo, si no salgo de ahí, pero además la innovación y el pensamiento cruzado no se hace desde nuestras casas. Necesitamos interrelacionar gentes de diferentes sectores, de diferentes pensamientos, de diferentes edades. Entonces, bueno, que es una tendencia que tiende a ocupar una parte del espacio del trabajador, de la conciliación familiar, pero para quedarse como tal, no. Para compatibilizar con el trabajo presencial, creo que sí. Bueno, yo creo que estamos en hora. No hay muchas más preguntas, en realidad la mayoría de los mensajes son de agradecimiento. Me llevo muchísimo. Lo primero que creo, y ya los dejo cerrar, es que escuchar que en otros lados están pasando o han pasado lo mismo de nosotros también está bueno, porque uno está en confinamiento y en realidad alrededor tuyo es lo que pasa. Y el resto, bueno, el resto también lo está pasando. Así que muchísimas gracias nuevamente a nuestros expositores. Hernán, si querés decir algo para dar un cierre y ya después el cierre es un agradecimiento a todos los que participaron, a todos los que organizaron. Para nosotros armar una charla internacional es un gran esfuerzo. Rodrigo, clave para intermediar en la creación de esta reunión. Muy importante, obviamente, Vanessa, Leandro, todos los grupos que vienen trabajando codo a codo. Por suerte somos muchos y nos cuesta nombrarlos a todos, pero hay mucha gente que está trabajando en este local, en la militancia política, pero también en la militancia de las ideas, ¿no?, que tal vez es lo más importante. Ayer hablábamos que el enojo es acción, ¿no? Esta situación nos enoja mucho, pero también nos hace accionar bastante. Y ahí el desafío es seguir pensando, seguir implementando políticas empresariales, políticas públicas, ir viendo la
la situación que sigue, ¿no? Esto de teletrabajo sí, teletrabajo no. Acá en Argentina ayer se sancionó una reforma laboral, se empezó a discutir una reforma laboral vinculada con el teletrabajo, que también va a ser importante de cara al futuro. Y claro, obviamente el estar cerca es muy importante, digamos, el contacto es central. Yo creo, como decía Gema, que eso no se puede abandonar, pero sí que va a cambiar la cultura del trabajo, vamos a tener un nuevo escenario. Y ahí tenemos que estar todos juntos pensando y repensándolo. Con esto, mil gracias a todos. Veo muchos mensajes de agradecimiento y eso nos tiene que poner muy, muy orgullosos. Y ojalá que tengamos más charlas así a lo largo de lo que va. Gema, Carolina, muchísimas gracias por contarnos su experiencia. Esperemos lograr en poco poder conocernos físicamente y poder ser nuevamente anfitriones acá en Buenos Aires para que disfruten esta hermosa ciudad que tenemos al sur de América y al sur del mundo. Muchas gracias. Bueno, gracias Carolina, gracias Gema, gracias Hernán. Y ayer estaba en un Zoom del colegio del Jardín de mi nena y decían, aplaudimos en silencio con 2 deditos. No lo voy a hacer con 2 deditos, pero gracias a todos en silencio. Muchas gracias. Para esto se habilitan los micrófonos. Bueno, se habilitan entonces. No tan en silencio. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar.